Buenas, hoy va a hablar sobre la iniciación al entrenamiento por potencia en carrera. Vamos a hacerlo en directo de Instagram, aunque también lo colgaremos en YouTube, en el canal de entrenamiento secreto. Vamos a esperar a ver si se conecta alguna persona y podemos comenzar para que haya más interacción. Y recordad que tanto durante lo que dure el directo colgado en Instagram como durante el propio directo, cualquier cuestión que tengáis que preguntar, la ponéis en los comentarios, la contestaré con mucho gusto y además recibiréis una guía sobre entrenamiento por potencia en carrera y entraréis en el sorteo de un 30% de descuento para la compra de Stripe. Buenas, Antonio. Aquí estamos que vamos a hablar sobre entrenamiento por potencia en carrera. En unos minutillos comenzamos y se quedará todo grabado. Vamos a empezar introduciendo un poco lo que es la potencia en carrera y no es más que otra métrica más con la que medir el rendimiento de tanto de los entrenamientos como de las competiciones. Normalmente se utiliza el ritmo, la frecuencia cardíaca o la percepción del esfuerzo, que digamos que son los más conocidos, aunque cada vez hay más sistemas por los que podemos regularnos. Y este sería otro más. No indica, sino que sea ni mejor ni peor, pero sí es verdad que tiene unas ventajas y unos inconvenientes con respecto a otros. Y lo importante, lo que hace es que sea una herramienta muy útil, es el complemento con respecto a los otros factores con los que podemos medir el rendimiento. La potencia, el que venga de la bici la conoce un poco más, pero en carrera hay una gran diferencia. Y es que no es una medición, sino que es una estimación. Es una estimación que se hace a través de una fórmula que sería la masa, es decir, el peso del deportista por la aceleración y por la velocidad. Y este da en conjunto el valor de la potencia, que vendría proporcionado en este caso, al contar con la masa en relación a vatios kilogramos, aunque se traduce dentro del pulsómetro, dentro del reloj, en vatios totales. Siempre es bueno recordar que cuando se comparan dos deportistas lo que hay que comparar son los vatios por kilogramo. ¿Qué me aporta a mí el entrenamiento por potencia? Pues como deportista lo que siento es que me es más fácil realizar los entrenamientos, hago un ajuste de las cargas mejores a condiciones climáticas, por ejemplo, si un día hace mucho viento, si en épocas de mucho calor con cambio de temperatura, puedo regular un poco más haciendo unos cálculos para hacer el entrenamiento lo más adecuado posible. Y la verdad es que teniendo el entrenamiento en el reloj te va marcando la intensidad a la que debes de ir, igual que si fuera a ritmo, pero con la diferencia de que si viene una ligera cuesta o ya sea cuesta arriba o cuesta abajo, pues cambia ahí un poco lo que es la potencia y puedes regular un poco tu esfuerzo sin llegar a realizar sobreesfuerzos. Al igual que por ejemplo en días de muchísimo viento, si te empeñas en seguir con un ritmo de carrera, si tienes el viento en contra te va a ser muy difícil, pero si lo haces por potencia, ese viento en contra vas a poder manejarlo mejor de forma que sabes realmente la potencia que estás ejerciendo. Y como entrenador, pues es una herramienta que me aporta, aparte de otras métricas que no puedo obtener a través de la velocidad, del ritmo y de la frecuencia cardíaca, como por ejemplo la potencia vertical o el stiffness, el SSS, eh, y hace que pueda hacer un seguimiento mejor a mis deportistas y programarles mejor los entrenamientos y ayudarles en la creación de una estrategia de competición para que den el máximo el día de la carrera. Cuando se inicia uno con el tema de potencia en carrera, ¿qué es lo que necesita
Pues simplemente necesitas un potenciómetro y un reloj con el que mirar ese potenciómetro. Es decir, que no es un gran aporte más de materiales. Hay muchos tipos de potenciómetros. En concreto podríamos identificar tres. Los que van en la misma plantilla, que son a la larga son los más caros. Los que van en un podómetro, que se colocaría en los cordones del pie. Y los que suelen ir en lo que es el tren superior del cuerpo. Dentro de las plantillas, como hemos dicho, son las más caras porque a cada cierto tiempo hay que cambiar las plantillas y aparte de su elevado coste son difíciles de encontrar y las diferencias que tienen con respecto a otros potenciómetros no justifican su precio. Los más extendidos serían los de podómetro, entre los que se encontraría, destacaríamos sobre todo el Stride y RunScribe. La gran diferencia entre uno y otro, el Stride quizás de una estimación más exacta, pero RunScribe te aporta más valores a nivel biomecánico. Además, puedes conseguir aportar la potencia en ambas piernas. Eso sí, tiene un sobrecoste si quieres medir ambas piernas. Y por lo otro, los que van en la parte superior, destacaría sobre todo el de coros, que está dando muy buenos resultados. Sea cual sea el que utilices, tienes que tener en cuenta que las métricas, sobre todo en una comparación contigo mismo. Ya que si comparas la potencia que hace, por ejemplo, un Polar Vantage con un Strike, la estimación de la potencia puede variar muchísimo del mismo sujeto con cada uno de ellos. Pero de un sujeto a otro, si sigue con las mediciones del mismo potenciómetro, tiene los datos bastante fiables. ¿Cómo empezar? Pues una vez que nos hagamos con el potenciómetro, hay dos opciones. La primera opción, que esta es la que recomiendo sobre todo para gente más inexperta, sería rodar, seguir entrenando como si no tuviera el potenciómetro para ir comprobando valores al potenciómetro. Y también se puede incorporar un plan de entrenamiento que tiene Stride dentro de la misma aplicación, en el que te vas haciendo diferentes esfuerzos cada día. Es un programa que es muy suave, es decir, para personas que están comenzando, sobre todo para un inicio de temporada, y vas acumulando diferentes esfuerzos que van alimentando la curva de potencia, de forma que a las 2 semanas digamos que tienes ya una estimación bastante exacta de lo que sería tu potencia crítica. Si ya vienes de entrenar a un buen nivel, directamente podías seguir entrenando con esta para familiarizarte con el potenciómetro, o directamente, si como hemos dicho se supone que tienes un buen nivel, puedes hacer un test de potencia. Si es verdad que al no dominar tanto la potencia al principio, que es poco fácil de controlar, puede hacer una infraestimación de lo que es tu potencia crítica. Una vez que ya llevamos ya este rodaje, lo conveniente sería, el siguiente paso sería hacer un test de potencia. Hay diferentes protocolos. Está un protocolo que sería de 6 y 3 vueltas en la pista, y ya otros protocolos que son por tiempo, como el de 9 y 3 minutos de strike, o el de 3 minutos y 10 minutos de paladino, que lo invierte el esfuerzo más corto al principio y el más largo después. Y también podemos utilizar el test de insight, que correspondería un esfuerzo de unos 20 segundos, 3 minutos, 6 minutos y 12 minutos. Todo ello a través de una calculadora de potencia, como
puede ser a Super Power Calculator. Podéis, metiendo los datos de cada uno de esos intervalos, averiguar fácilmente lo que sería la curva de potencia. Bueno, Juan Gallego, si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y te la resuelvo encantado. Y el siguiente paso pues sería integrar lo que sería el cálculo el autocálculo de la potencia crítica, que sería durante una semana. Sería un plan de entrenamiento durante una semana que va metiendo diferentes esfuerzos de 10 minutos, de 30 segundos y 2 minutos, y digamos que una carrera entre 5 y 10 kilómetros al máximo, sería una competición. Y luego cada 3-4 semanas vas haciendo uno de esos 3 tests, de forma que la curva de potencia siempre va a estar bien alimentada, teniendo esfuerzos en corta duración, en duración media, que sería en torno a los 10 minutos, y en duración larga, que sería sobre todo más allá de 20 minutos. Una vez que tengamos ya la potencia crítica, que sería el punto de partida, es a partir de la que construimos la zona de frecuencia cardíaca. Esta simplemente es coger la potencia crítica y calcular distintas zonas de entrenamiento según el porcentaje. Si nos vamos, por ejemplo, a la propuesta por Strike, indica 5 zonas, que serían pues del 65 al 80% la zona suave, la moderada del 80 al 90, el umbral del 90 al 100, para intervalos del 100 al 115 y para repeticiones, es decir, sobre todo para series cortas, de 115 a 130. También es verdad que en función de diferentes entrenadores y autores, pues hacen ciertas variaciones encontrando estructuras de diferentes zonas, en 7 zonas, en 6 zonas. Y yo lo que suelo utilizar es un compendio en el que mezclo tanto las zonas de Strike como las de Paladino y las de Jim Vance. Y dentro de la zona 1 la subdivido en 3, que sería del 50 al 60% para recuperación, del 60 al 70% para calentamiento y vuelta a la calma, y del 70 al 80% que la podríamos utilizar para aumentar el calentamiento a un ritmo más alto, o sobre todo para hacer tiradas largas. Luego estaríamos entre el 80 y el 88%, que sería la zona 2, para esfuerzos sostenidos, para trail, para competición en maratón, donde estaríamos en la parte más alta, estaríamos en la competición de maratón. Luego saltamos del 94 al 100%, que se podría utilizar también para esfuerzos sobre todo de media maratón, esfuerzos grandes pero prolongados. La zona 4 iría entre 103 y 115%, que sería ya más propia de series largas, de carreras hasta 10 kilómetros si tiene un buen nivel. Y luego estarían 2 zonas más. La zona 5, que se dividiría en la zona 5A y la 5B. La 5A sería del 115 al 130%, que la podríamos utilizar sobre todo para series cortas, y la zona 5B, que la utilizaría sobre todo para lo que es series encuestas, donde imprimiríamos, iríamos buscando la mayor potencia posible. A la hora de competir, una vez que ya tenemos un poco de bagaje con el entrenamiento por potencia en carrera, la gran ventaja que tienen los potenciómetros es que puedes planificar mejor tu competición, y en función de las distancias simplemente tendrías un máximo, digamos, de un porcentaje máximo con respecto a la potencia crítica al que podrías ir. Es decir, que lo ideal sería conseguir ese número, pero siempre hay variantes, por lo cual variables que pueden
incluso dificultar o mejorar ese rendimiento, por lo cual lo suyo sería trabajar con un rango. Pero de todas formas, cogemos estas claves como zona de potencia. Por ejemplo, para un 5000 podemos trabajar al 103%, incluso a 110. Para un 10K estaríamos en torno a 100%. Para una media maratón en torno al 94-95%. Y para una maratón entre el 88-89% sobre todo. En tema de trail y ultra trail, pues iría sobre todo enfocado al 80%, pero también dependería de muchos más factores y del tipo de terreno, sobre todo. Y por ejemplo, para triatlón, para distancia olímpica y sprint, si hacemos correctamente el test de potencia aplicado a triatlón, que ahora lo explico, es una pequeña diferencia que hay que meter y podríamos utilizar los mismos porcentajes que hemos descrito para la prueba de carrera. Y ya, por ejemplo, en un medio Ironman, en función del nivel, tanto corriendo como en ciclismo, estaríamos oscilando entre el 85 y el 92%. Y para un Ironman podríamos ir en torno al 78-85%. La variación que hay que hacer para calcular la potencia para un triatleta es simplemente antes de hacer el test meter una hora de bici, que no sea tampoco muy exigente, de una hora, una salida de una hora suave, y después hacer el test de potencia, de forma que ya la musculatura tiene cierto desgaste de esa sesión de bici. Buenas, Alexandre. Si tienes alguna duda sobre la iniciación al entrenamiento por potencia en carrera, puedes dejarla en los comentarios y te la respondo. Eso sería, podemos decir que sería lo básico a la hora de comenzar con el entrenamiento por potencia en carrera. Luego, sobre todo con tema de trail y con algunas zapatillas, pues es bueno saber cómo atarse, cómo adaptar el potenciómetro a la zapatilla, sobre todo si van en los cordones, para que su ajuste sea seguro y no lo perdamos. De todas formas, en el momento de notar que se ha perdido el potenciómetro, podemos volver al punto donde hemos perdido la potencia y buscar por esa zona. Otra de las curiosidades que observamos con la potencia es que podemos comparar el nivel de los deportistas en función de los vatios kilogramos. De forma que dos personas que realizan una prueba siempre se han podido comparar pues, por el ritmo, pero podemos detectar que, por ejemplo, dos personas que han corrido, por ejemplo, un 10.000 en 37 minutos, las dos, los dos lo han hecho con una relación de vatios kilogramos distinta, uno más alta que otro, por ejemplo, lo cual te está indicando que uno de ellos, el que tiene la relación más alta, ha necesitado mover más vatios para conseguir el mismo resultado. Con lo cual podemos decir que la otra persona, aunque haya conseguido el mismo resultado, es un corredor más eficiente. Dentro de los parámetros que debemos de conocer a la hora de entrenar con potencia en carrera, pues está la potencia crítica, que ya la he comentado, los niveles de estrés, tanto de fatiga, de estrés agudo y crónico. Digamos que el agudo sería de los últimos 7 días de entrenamiento y el crónico de los últimos 42 días, es decir, el promedio de estrés que se ha generado con esas carreras, y a través de ello se calcularía un balance con el que podemos ver en qué nivel estamos a la hora de competir para conseguir el mayor rendimiento.
Luego, como otra de las métricas que aportan los potenciómetros, sería el stiffness, el SS, que sería como la capacidad de rebote de la pierna, es decir, la capacidad de aprovechar esa energía que se genera en cada frenada que se tarda en cada zancada. Y otro concepto sería también el tiempo hasta el agotamiento, es decir, que sería el tiempo que podemos aguantar la potencia hasta que nos agotamos a esa potencia. Es decir, si vamos al 90% de la potencia crítica, ¿qué tiempo podríamos aguantar ese 90%? Si tenéis cualquier duda podéis preguntarme. Quería mostrar aquí una cosa, pero a ver si lo encuentro. Vale, otro de las características que al poder comparar todos los deportistas en función del nivel de vatios kilogramos con respecto a su potencia crítica. Buenas, José, buenas Iron Gas, bienvenidos a los dos. Estaba comentando ahora que una de las curiosidades de entrenar por potencia es que puedes compararte con otros deportistas a través de lo que es los vatios por kilogramo y saber en qué nivel estás. Por ejemplo, dependiendo, hay una tabla con Stride que dependiendo creo que está hecha por, por los autores de Runway Power, que además han sacado un libro hace poco, un segundo libro hace poco, y en el que viendo las marcas de los deportistas hacen un cálculo de en función del tipo de potenciómetro, si es con sensor de viento o sin sensor de viento, y si eres hombre o mujer, en qué nivel estarías. De forma que puedes ver si estás a un nivel nacional, internacional, regional y puedes saber qué tipo de competiciones podrías aspirar a nivel competitivo. Otra curiosidad que podemos conseguir con la potencia es que podemos calcular e incluso estimar el volumen de oxígeno máxima. Hay una fórmula que en función de los niveles que he nombrado anteriormente, multiplicaría la potencia crítica en vatios por kilogramo por un determinado factor y te daría un valor de V2 max aproximado. Yo lo he realizado y la verdad es que es bastante preciso. Y bueno, para ir terminando, si tenéis alguna pregunta, pues me podéis contestar y ahí me podéis dejarlo en los comentarios. Y digamos que hay dos formas con las que podemos mejorar a un deportista a través de la potencia en carrera. Dos herramientas con las que podemos mejorar. Una sería mejorando la relación vatios-kilogramos, es decir, ya sea porque va bajando de peso y manteniendo la misma potencia, ya sea porque eh, es capaz de aplicar más potencia con el mismo peso, es decir, está ganando masa muscular, o incluso porque puede aplicar más potencia con menos peso, en el cual estaríamos hablando de que gana tanto a nivel muscular como a nivel económico, y ese sería el otro factor que podríamos mejorar la economía de carrera, por ejemplo, aumentando la relación de cisnes por kilogramo, es decir, si con el mismo sujeto, con las mismas zapatillas y en un contexto similar vemos que su cisne va aumentando, significa que ese tobillo, esa musculatura inferior de la pierna está siendo cada vez más reactiva. Otro sería disminuir la potencia vertical, la ratio de potencia vertical, de forma que vemos como más cantidad de la potencia que genera el deportista se aplica para avanzar. Otro sería mejorando la eficiencia de carrera, es decir, cómo esa persona puede correr con la misma potencia, pero con un menor gasto energético.
Y la última forma de medir cómo mejorar la economía de carrera, pues sería eso, realizando el mismo recorrido, al mismo ritmo, pero con menor potencia. Es decir, generando al mismo ritmo, generaría menos potencia y sería capaz de hacer el mismo recorrido. Esta es directo así un poco más corto que los otros, pero espero que os guste, que sea de utilidad y os digo, cualquier duda me podéis comentar y vuelvo a recordar que si os gusta le deis al like y aquella persona que me deje una pregunta en comentario o lo que sea, le entrará en el sorteo de un 30% de descuento para la compra de Stripe y también le daré una guía de uso de Stripe para que pueda iniciarse y conocer más lo que es el entrenamiento potencia en carrera, que la verdad es que es un mundo muy apasionante y fácil de entender. Espero que os haya gustado y un saludo, que tengáis un buen día.